En Lucas 23:32 el In texto Luca dice así. 23:32 il testo dice così. Después se los leo, Ve lo leggo, Capurgoi es un término que indica Capurgoi. genéricamente Capurgoi è malhechores, un termine che indicava genericamente i pero indica malfattori, particularmente ma indicava in revolucionarios, particolare i rivoluzionari, celotas, zeloti, antirromanos. antiromani. Entonces sabemos que estaban también con Allora, él dos noi sappiamo che c'erano malhechores. con lui anche due malfattori, diciamo così. Yo sí les digo que esta Cioè io vi mañana yo dico che estaba questa parado en mattina una io gasolinera ero fermo a un y conmigo autogrill estaba e con también me dos c'erano plomeros. anche due idraulici. Ustedes pueden Voi entender capite cuál qualcosa? es mi oficio, Potete ¿no? intuire qualcosa del mio mestiere? Si yo les digo que estaba parado en una Se io vi gasolinera y dico che ero conmigo fermo a estaban un otros autogrill dos e c'erano plomeros, con me entonces altri ¿qué due oficio yo idraulici, ejerzo? voi cosa capite? Che mestiere faccio io? Exacto. Heteroi no significa Eteroi también, significa anche, significa significa otros altri dos due revolucionarios. rivoluzionari. En los evangelios Nei leemos, Vangeli noi estaban leggiamo c'erano también dos anche due revolucionarios. rivoluzionari, nelle En traduzioni griego está in escrito greco c'è otros scritto dos altri malhechores. due malfattori. Él forma Lui parte de aveva ese due grupo, cattivi sfrutti. Jesús. No Non solo solo, cuando Judas quando Giuda efectúa su compie il suo traición, tradimento, se dice si que él dice che llegó lui arrivò la bon speiran, llevando, prendendo o avendo preso, está c'è escrito, scritto una turba de gente. turba di gente. Speiran è il termine Speira, greco che el indica término la que indica la coorte. cohorte romana. Ahora Giuda non Judas poteva nunca certo podría haber permettersi llevado di una fare una cosa cohorte, del porque genere. los romanos jamás se lo hubiesen permitido. Una cohorte romana de la décima Ma parte una de una coorte legión, romana, la 600 decima parte soldados della armados legione, hasta los dientes. 600 soldati armati fino ai denti. Estamos en la Siamo Pascua de nella Pasqua Jerusalén, di Gerusalemme. que era invadida Gerusalemme por venne 100 a invasa da 100 120 e mil 120 peregrinos con mila enormes pellegrini problemas con de orden enormi público. problemi di ordine pubblico. La doctrina E nos quindi hace ci fa creer credere que los che i romanos romani hanno mandaron mandato 600 tipos 600 armados armati fino hasta ai los denti per dientes prendere para 12 capturar a cittadini 12 che hippies, come parlavano di flor, amore e que di pace. hablaban de amor y paz. Cioè hanno distolto Sacaron 600 600 romani romanos del dall'ordine orden pubblico di público de Gerusalemme Jerusalén per andare a para prendere capturar 12 a 12 cittadini. hijos de las flores. Cohorte. Otros dos revolucionarios. Cohorte, para bloquear la revolución armada que preparaban. Traducciones ligeritas, ¿eh? Hace que en nuestras cabezas entren cosas como que Dios me hizo errar. Los Elohim me sacaron de la casa de mi padre. Nos hizo errar. Es decir, traducciones ligeritas. Por ello no debemos hacer las traducciones literales, porque existe el riesgo de entenderlas. Y si la gente la entiende, lo va a entender. Y eso es así, ¿ok? Gracias. Ma Hagamos siempre los razonamientos de los ignorantes. facciamo Así sempre i los sabios ragionamenti da ignoranti no se van a sulle cose enojar. prodotte dai sapienti, così i sapienti Así los sabiondos no se enojan. perché Porque se pueden contestar las traducciones literales, pero no se puede impedir a nosotros los ignorantes hacer razonamientos, porque ignorantes no significa estúpidos. Los ignorantes que aquellos que ignoran. Uno que ignora no es necesariamente estúpido. Deuteronomio 32:8 es Moisés que habla, que dice: e dice cuando el Altísimo, en hebreo es Elión, ebraico Elion destruía a las naciones su herencia, o distribuía a las naciones su herencia, cuando definió los hijos del hombre, fijó los confines de su pueblo, según el número de los hijos de Israel.
Esta traducción es correcta y corresponde a lo escrito del hebreo por los masoréticos. Solo que aquí la falsedad la metieron porque en los códices más antiguos no está escrito que el Altísimo, es decir, Elión, definía con el fin de los pueblos y asignar cada tierra, según los números de los hijos de Israel. En los códices más antiguos está escrito que Elión hacía eso según el número de los hijos de los Elohim, no de los hijos de Israel, de los hijos de los Elohim. Quiere decir que el jefe contó a los suyos y después de contarlos hizo la división. Hizo la asignación y atención. La parte de Yahweh y su pueblo es Jacob. Jacob es parte de su herencia. Jacob, no Abraham. Herencia. ¿Qué es herencia? Es algo que deja uno a otro. Que en la biblioteca no está escrito que Dios escogió ese pueblo y que este sea el elegido. No. Está escrito que Yahvé, cuando el Elión, después de contar a los suyos, hizo esa división. Y Yahvé le tocó como herencia ese pedazo de familia allí, no un pueblo, una pequeña porción de una familia. Veremos más adelante que aquella familia fue dividida entre Yahweh y otros dos colegas suyos, de los cuales la Biblia dice desconocer. Entonces, esto hace sus cuentas, hace la división, y en esta división a él le toca a Jacob. Si leemos la Biblia atentamente, cuando dice que Dios, fue a llamar a Abraham, en realidad no es Dios. Pero tampoco es Yahweh, es El Shaddai. Es decir, él, el nombre Shaddai, pues la Biblia se dice que Yahweh no le tocó a Abraham, le tocó a Jacob. Una hebrea me escribió que Yahweh, muy probablemente, era hijo joven de uno de estos jefes que quería demostrar de lo que era capaz. Debería probarse a sí mismo y le dijeron, tú tomas a estos de aquí. No se excluye que Yahweh fuese hijo de El Shaddai, aquel a quien se asignó Abraham, tanto que Moisés en Deuteronomio 5 dice, este pacto que Yahweh está haciendo con nosotros, con nuestros padres, no lo ha hecho. ¿Entienden? Escrito en la Biblia que tienen en casa, no son mis traducciones, no lo ha hecho con nuestro padre, porque sus padres no fueron asignados a Yahweh, pues fueron asignados a otros que posiblemente fue padre de aquí. Pero escuchen lo que está escrito en el versículo 12. Yahweh solo condijo a ese pueblo, no estaba con él algún Elohim extranjero. ¿Cómo puede estar algún Elohim extranjero si Elohim es Dios? Escrito en las Biblias que tienen en casa, No había, y le dicen, tú te ocupas de ellos de allí. Buenísimo, yo me ocupo. No se hace ayudar de ninguno. No estaba con él ningún Elohim extranjero. Y esto es comprensible porque en Éxodo está escrito que Yahweh era que quiere decir hombre de guerra. Él era un militar, eso hacía. Le asignan a esos y dice, de ellos me ocupo yo, no me molesten. Esto fue contado también por Platón, que se dice que los dioses griegos siempre son estos personajes de aquí. Se repartieron exactamente como hizo el Elión las naciones, y algunos gobernaban ayudándose uno con el otro, al estilo de Atena y Hefesto. Mientras en la Biblia se precisa que Yahweh hizo todo solo, no quería la ayuda de otros. En las historias sumerio-acadias, de las cuales deriva esta historia, porque no es una invención de los hebreos este relato, está escrito una cosa bellísima. A ver,
que cuando el jefe de esos allí, que allá se llaman Anunna o Anunnaki, según sea el sumerio o el acádico, il sumero o l'accadico, cuando el jefe hizo esa asignación, muchos de ellos estaban conformes porque habían recibido asignaciones muy interesantes. Otros no estaban conformes porque habían recibido asignaciones de escasa importancia y muchos estaban muy inconformes porque nada les habían asignado. scontenti perché non gli era stato assegnato nulla. Y los autores bíblicos les interesa solo hablar de la relación entre ellos y este de aquí. Loro e questo qui. De los otros no se menciona, tan solo alguna mención, cualquier ejemplo tal vez las veamos, mientras los otros cuyos relatos no terminarán en las manos de los teólogos nos contaron. Non sono finiti nelle mani dei teologi, ci hanno raccontato Nos contaron todo, nos contó todo Platón, nos contaron todos los textos sumerios acádicos. accadici, e quindi Nos ci cuentan hanno lo que sucedió en aquella asignación. La Biblia nos cuenta esto. racconta di questo. Pero la Biblia tiene una huella bellísima cada vez que habla de los Elohim, de esta pluralidad de individuos. Pluralità di individui. Se dice constantemente lo que Yahvé tenía y él se defendía así. Yo soy el celoso. El geloso. Yo soy un él celoso. Si se van con otro, yo los mato. Y lo hacía con regularidad. Regularmente. Porque a él debemos reconocer de una cosa. Él jamás traicionó a su pueblo, pero su pueblo lo traicionó continuamente. Cuando aquellos de allí, que les había sido asignado por conveniencia, debían acudir a otros, lo hacía. Si él se daba cuenta, los mataba. Se lui se ne accorgeva, li ammazzava. Porque les había dicho, ustedes están conmigo, hicieron el pacto conmigo, estén conmigo. Si se van con otro, yo los mato. Io vi ammazzo. Una de estas situaciones durante una enésima tradición, Deuteronomio 32, traducción de la Conferencia Episcopal Italiana, Moisés, enojadísimo, les dice, han sacrificado hasta unos Shedim, que no son ni siquiera Eloha, es decir, que ni siquiera son. ¿Qué quiere decir? Que pertenece a un grado de jerárquico inferior a los Elohim. Entonces se metieron al servicio de individuos que están debajo de estos. Pero escuchen esta parte. Ascoltate questa. Han Hanno sacrificado sacrificato a Elohim que no conocían, nuevos, llegados hace poco, que vuestros padres no conocieron. Entonces los Elohim que no recibieron asignación diabulaban buscando a quienes gobernar y de quienes servirse. Moisés dice que se metieron al servicio de que estos que llegaron hace poco, en la Biblia que tienen en casa traducida por la Conferencia Episcopal Italiana. Cuando antes les decía que cuando hacemos estas lecturas literales no se necesita la categoría del misterio, porque todo está clarísimo. No se necesita de interpretar, basta con leer. Poner un poco de atención, obviamente, pero basta con leer. Ok. Aquí es Yahweh que habla y dice, si tu hermano, hijo de tu padre, hijo de tu madre, el hijo, o la hija, o la esposa, o el amigo, que es como tú, o il figlio o la figlia o la moglie o l'amico che è come te stesso te inste diciendo, vamos, sirvamos a otros Elohim, Elohim que ni tú ni tus padres han conocido, entonces no les atiendas, no los escuches, no los perdones, debes matarlo, que tu mano sea la primera para darle muerte, después la mano de todo el pueblo, todo Israel deberá saber, ni habrá temor, y no se cometerá por esto una acción malvada. Entonces los otros Elohim existían y eran peligrosos para este de allí. Tanto que este dice, tu mujer, tu hijo, quien quiera, tu mejor amigo, te dicen, vamos donde el otro Elohim, tú lo debes matar. Estaba tan aterrorizado por ser abandonado por su pueblo, si van donde otros, yo los mato. Ma questa roba qui è scritta continuamente. Se voi Io andate los da mato. altri io vi ammazzo. Por lo tanto, no tienen un término para identificar a Dios. Podemos terminar aquí. Estábamos bromeando por 2000 años. Porque quiere decir que esa cultura no tiene el concepto de Dios porque si lo tendría lo expresaría a través de una palabra. Y no está, es evidente que no está. Ma questo è evidente che non c'è. Entonces basta, tomemos un café y vámonos a casa. Andiamo a casa. ¿Entienden? Capite? Esto lo escriben Ma questo lo scrivono. porque son honestos intelectualmente y lo deben de decir y lo dicen.
Ahora, si lo digo yo, no cuenta, pero si lo dice el exégesis, sí cuenta. Si no tienen la palabra para expresar Dios, quiere decir que no tienen el concepto de Dios. Y quiere decir que la Biblia no habla de Dios. Porque no hay una palabra que denomina a Dios. Porque no existe aquí. Esto es evidente. El problema es que, en cambio, nosotros nos han hecho creer en las Biblias que tenemos en casa que Dios está continuamente presente. Dios ha hecho, Dios ha decidido, estableció, dijo, decidió. No. Esa palabra Dios no está. Y como la palabra Dios no está, quiere decir que no está el concepto de Dios. Cuando se habla de mundos espirituales, les leo que escribe: el profesor Maximiliano Cordero, esto es nuevo, que es docente de teología y exégesis del Viejo Testamento en la Pontificia Universidad de Salamanca. Escuchen bien, lo escribe un docente de la Universidad Pontificia. Un docente que percibe el estipendio del Vaticano en el Antiguo Testamento. Si quieren, después le voy a dar el nombre del libro, la página, etc. En el Antiguo Testamento, a duras penas, esto lo escribe en el capítulo dedicado a las promesas divinas. Lo saben, ¿no? Donde Dios promete que si somos buenos, después vamos al paraíso. En el Antiguo Testamento, a duras penas, se insinúa preocupaciones netamente espiritualistas. Es decir, un docente de exégesis y teología bíblica escribe: en el Antiguo Testamento, a duras penas, se insinúa las preocupaciones de, ahora sí, como quizás seamos ignorantes, pero no somos estúpidos. ¿Qué quiere decir esto? A duras penas se insinúan que no están. No están. Porque la Biblia no se ocupa de espiritualidad. No están. La justicia retributiva divina, y esto lo pueden entender cualquiera, sin que ninguno se los explique. La justicia retributiva divina debe ejercitarse en esta vida. ¿Qué quiere decir? Que todas las promesas que aquel señor allí, después veremos quién era, hacía era: si hacen así, yo los ayudo aquí. Si no hacen esto, yo los mato aquí. Punto. El después no existe. El después no existe, que no significa que no exista el más allá. De eso no me ocupo, no me interesa. Tampoco la Biblia se ocupa. ¿Ok? El hecho de que la Biblia no se ocupa podría decir que quienes escribieron la Biblia eran una masa de ignorantes, que no sabían que existe el más allá. Buenísimo, no me interesa. Yo les digo que quien escribió la Biblia no se ocupaba del más allá. La justicia retributiva, dice, debe ejercitarse en esta vida. No está en las retribuciones de ultratumba. Escuchen bien, la espiritualización de las promesas divinas se profundiza a causa de la catástrofe nacional del 586, cuando Babilonia conquista Jerusalén y deporta a los judíos. Entonces, después de aquel periodo, espíritus electos se ensimisman buscando una explicación espiritual a las antiguas promesas, de que de espirituales no tenían nada. Cuando vieron que las promesas de ese allí, Yahweh, no tenían posibilidad de ser realizadas, aquí comenzaron a elaborar la idea, encontrarían su realización en otra parte. Lo escriben los docentes pontificios. Lo escriben los docentes pontificios, no los ateos. La Biblia no se ocupa de espiritualidad. Lo empezaron a elaborarla cuando vieron que nada, más que renunciar, empezaron a pensar. Quizás de esa manera puede ser. Es una elaboración deliberada. Claro está, que en la Biblia no está, no se encuentra. Les dije antes que no sabemos quién la escribió. Les hago un ejemplo de un libro asombroso que es el libro de Isaías, que es más importante de los profetas del Antiguo Testamento. Importante porque aparentemente, según la teología católica, habría previsto el advenimiento de Jesucristo. Según la teología católica,
ustedes hagan examinar el mismo texto por un teólogo hebreo y luego escojan la interpretación que más les guste. Según yo, en este caso, tiene razón siempre los judíos. Pero háganlo y después escojan cuál les gusta más. Entonces, el libro de Isaías, 66 capítulos. El capítulo del 1 al 39, esto lo encuentran en las Biblias que tienen en casa. Dice que estos escritos son por Isaías. Los capítulos 40 al 55 por el Deutero-Isaías. Bella invención artificiosa para mantener el nombre de Isaías. Deutero-Isaías significa en griego el segundo Isaías. El capítulo 56 al 66 fueron escritos por un trito Isaías, es decir, un tercer Isaías. Bien, entonces uno dice, bueno, Isaías. No. El Deutero-Isaías ha escrito 2 siglos después del primer Isaías. Y el trito Isaías ha escrito algunos decenios después del segundo. Entonces quiere decir que en el mejor de los casos, en el mejor de la hipótesis, el libro de Isaías tuvieron 250 años de escritura. En lo mejor de las hipótesis, porque en los capítulos 1 al 39, el profesor Penna, que era consultor de la Pontificia Comisión Bíblica, escribió sobre el origen de los capítulos del 1 al 39. ¿Saben por qué se atribuyen a Isaías? Lo escribe, porque no hay motivos serios para negarlo. No porque sabemos por qué lo escribió, no. Porque no hay motivos serios para negarlo. Atención. Esto para el compendio de los 39 capítulos iniciales. En cambio, los críticos son casi unánimes al decir que el capítulo 36 al 39 derivan de otro libro. La unanimidad es mucho menor al juzgar las partes por separado. Las dificultades más graves recaen en el Apocalipsis de Isaías, capítulo del 14 al 27, que muchos lo ubican 2 siglos después. También hay otras dificultades en los capítulos 13 al 23 y sobre los capítulos 34 y 35. Entonces, el primero al 39 lo escribió Isaías porque no hay motivos serios para negar. Pero tenemos motivos serios del 14 al 27, del 13 al 22, al 3 y el 34 al 35. Si tuviéramos la Divina Comedia y alguno nos dijese que el infierno lo escribió Dante, salvo los cantos del 10 al 23, y que quieran del 29 al 31, sabemos que no fue él. El purgatorio lo escribió el segundo Dante, 2 siglos después. El paraíso lo escribió un tercer Dante, los otros decenios después. Entonces diríamos que la Divina Comedia es de Dante. Pues no, pero así lo hacen. Hacen así. ¿Qué trabajo hicieron los masoréticos? Aquellos que produjeron el códice que originó la Biblia que tenemos en casa, buscaron definir de una vez por todas los significados. Uno se pregunta, ¿qué quiere decir eso de definir los significados? Como la lengua semítica están escritas tan solo por vocales, porque las vocales no existen, solo por consonantes. Entonces todos los códices están escritos solo con los consonantes. Y mientras no reciban sonidos vocálicos, obviamente, entonces ellos metieron los sonidos vocales y lo hicieron entre el siglo IV y IX. No hace milenios, terminaron durante la época de Carlomagno, cuáles fueron los vocales del cual se leyó originalmente, cómo fueron. Ninguna en el mundo lo sabe, ninguna en el mundo lo sabrá nunca. Nunca, nunca. Nosotros tenemos los sonidos vocales metidos por aquellos allí, que son los representantes de una tradición. Les dije que antes de esta de la tradición samaritana, que respecto a esta tiene 2000 variantes, está la tradición griega, la que tiene 70, entre otras. También está de los 70. Entonces, nosotros conocemos esas vocales de allí. Vocales tipo como estas. Aquí está escrito Teodolio. Si escribimos una E, digamos 2E, 2 puntitos y 2 puntitos, esto se vuelve Tevel. Significa tierra o mundo. Si metemos otro punto de E, este aquí y otro puntico aquí, se lee siempre Tevel, pero significa relación sexual de una mujer con un animal. Si es así, tierra o mundo,
Si es así, relación sexual de una mujer con un animal. di una donna con un animale. O la relación sexual entre suegro y nuera. Libro del Levítico. Esto está citado en un paso donde Yahweh, esto es Dios, dice: si sorprenden a una mujer copulando con un animal en el mismo lugar del hecho, maten a la mujer y al animal. Ok. Entonces este es el trabajo que hicieron los masoréticos, meter los puntos y rayitas, que son los sonidos, las vocales. I suoni vocalici. Y haciendo este trabajo ellos buscaban establecer un punto firme. Vorrei mettere un punto fermo. Ahora en adelante la Biblia no se toma o no se toca más. En realidad hay una parte de exégesis hebrea, gracias, que ahora, hoy, quitan estos sonidos vocales y metes otros, porque los pueden hacer. Se les puede impedir, pues como fueron vocalizados en un principio, ninguno lo sabe. Entonces son libres de hacerlo. Yo no lo hago porque si yo lo haría, se abre el cielo. Entonces yo traduzco exactamente lo que han vocalizado los masoréticos. Me dicen que esa es la Biblia verdadera, entonces veamos que está escrito en esa Biblia. No toco ni siquiera un punto. Entonces eso es lo que han hecho estos señores. Esto fue el siglo II. Lo primero fue el concilio de Nicea, luego el credo niceno-constantinoplano, que estableció que deberíamos recitar lo que deberíamos creer, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, padre de la iglesia. Y dice: ¿pero por qué se le ha agarrado con nosotros? No tenemos nada nuevo comparados con aquellos que cerca de ustedes son llamados hijos de Zeus. Edición Paulina, una de las traducciones de ellos. Y dice, la primera: por aquí, sí, como afirma, declaramos que por encima de nosotros está Jesús, que fue generado del Dios con el Logos, de una forma especial, más allá de la generación normal. Pero este concepto es igual al vuestro cuando dicen que Hermes es Logos y mensajero de Zeus. Entonces después alguien objetará el hecho de que fue crucificado, aunque esto es común en los primeros hijos de Zeus. Es decir, se puede tener la capacidad de sufrimiento y sin embargo ser diferente. Si nosotros podemos decir que fue engendrado una virgen, a diferencia del hebreo que tiene dos términos, muchacha joven y virgen, alma y betula. En griego, parteno significa ambas, por eso la confusión luego, así que elijan las que quieran. Si nosotros decimos que fue concebido de una virgen, este es un evento común, por ejemplo, en Perseo, cuando afirmamos que sanó paralíticos postrados desde el nacimiento, que resucitó de los muertos, y en estas afirmaciones coincidimos plenamente con los hechos de la tradición, que vosotros atribuyen a sus dioses, como le estoy mostrando en nuestra vida, también a la de nosotros también. Esto lo dice el padre de la iglesia, es decir, es igual al de ustedes, no hay ninguna diferencia de nuestro Dios con el Dios de los griegos. Después agrega algo que es verdaderamente, dice, ¿pero por qué ocurrió esto? Porque el diablo, que sabía que iba a venir Jesucristo y que su mensaje iba a ser afirmado, sobre todo en Grecia, es decir, en el mundo helenístico, muchos siglos antes de él, se aseguró de inventar estas historias para que después, cuando llegara Jesús, todas estas historias fueran utilizadas para cuestionar la persona de Jesucristo. Por favor. Padre de la iglesia, santo y mártir. Así que lo dicen ellos, no tiene nada que ver con nosotros. En lo que respecta al perdón, Hechos de los Apóstoles, han hablado de nacimiento de otros miles de cosas. Cuando él se va, la primera comunidad de Josué, es decir, Jesús, que es el nombre cristiano, tenía una costumbre. Vendían todo porque como ellos esperaban que volvieran en un momento a otro este Jesús, tanto es así que en su invocación tiene una invocación que es el Maranatá,
que quiere decir ya viene, ahora, de repente, ya viene, ya listo, ahora, algo que propio de una expresión de énfasis. Así que venían todo lo que tenía y depositaban el dinero al pie de los apóstoles. Es decir, el dinero lo gestionaban los jefes. Una pareja, Ananías, capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, Ananías y Zafira, vende una propiedad y dice, vamos a hacer una cosa, guardemos un poco de este dinero nosotros porque, bueno, Pedro se entera, por si no saben, en todas las sectas hay un control de todas las personas. Llama al marido, a Ananías, y le dice, Ananías, ¿cómo has pensado en hacer esto? ¿Cómo se te ha ocurrido retener parte del dinero del campo? ¿Cómo ha podido tu corazón concebir algo como eso? Al oír estas palabras, Ananías cae al suelo muerto, Hechos 5 del 1 al 5, por un infarto o un rictus. Y de repente algunos jóvenes lo sacaron y lo sepultaron. Al cabo de 3 horas entró su mujer, sin saber lo que había ocurrido o pasado, y Pedro, con la más inteligente y sutil técnica de interrogatorios policiales, le dice, dime, Zafira, en este precio es que vendieron. Es decir, lo hace sentir mal. Es lo que había arreglado con el marido. Y le dice, sí, por ese precio. Pero le dice, pero ¿por qué no se pusieron de acuerdo para hacer esto? En la puerta están los que sepultaron a tu marido, los que también te sepultarán a ti. Y ella cae al suelo muerta. Terminaron muertos muchos inversores. Los que tradujeron la Biblia al latín, San Girolamo, en la carta 109 al versículo 3, recuerda la dureza de Pedro cuando asesinó a Ananías y a Zafira. Y está escrito, y toda la comunidad tuvo terror. Es decir, no deben, la gente, los que formaban parte de esa secta, ni se les ocurría pensar con su propia cabeza. El dinero lo traen, todos aquí. ¿Y el perdón dónde está? Me pregunto. El primer error, o al primer error, serían asesinados. No se debe decir que Ananías y Zafira, entiende, el espíritu es fuerte, la carne es débil. Por esta vez te perdonamos. Murió de repente, entre comillas, muerte repentina. Y este era el grupo que predicaba perdón 7 veces 7, sino también 70 veces 7. Pedro es un asesino, listo. Tanto es así que si leen la carta del Evangelio de María, verán que María Magdalena se sentía amenazada por Pedro, tenía pavor de Pedro. ¿Por qué le tenía pavor? Porque como ella era la compañera de Josué, sabía mucho de Pedro. Y este Pedro no lo podía tolerar. Y por eso ella se sentía amenazada por Pedro. Le tenía terror. Y tenía motivos para tenerle este miedo. Porque debía ser uno que no se andaba con sutilezas. Así que discurso del perdón, etcétera, y todo eso, cuando Jesús habla y dice que cuando sea la batalla final, los perdedores serían asesinados y arrojados en Gehenna, es decir, al infierno, donde el fuego arde por siempre. ¿Saben lo que es el Gehenna? El valle de arroyo de Linón, que se encontraba fuera de los muros de Jerusalén, que era donde debían ser arrojados los cadáveres de los condenados y donde serían quemados continuamente día y noche. Así que dice que cuando sea la batalla final, aquellos que matemos los tiraremos ahí, como ya hacían. Es decir, no hay ningún infierno. Todo fue inventado con el tiempo. Es la Gehenna, donde el fuego ardía continuamente, pero algo físico, lo vemos, todos esos lugares donde se quemaban estos cuerpos, los residuos, exactamente lo mismo. Antes una chica preguntó sobre la estirpe de Caín. Hay una gran confusión con eso. Sí, hay una gran confusión con los nombres de la Biblia. Sí, porque son nombres dobles.
Lo único que es curioso es que cuando el jefe de los Elohim dijo, habrá rivalidad entre el linaje de la serpiente y la tuya es la estirpe adamítica pura. Es decir, cuando Adán y Eva se unieron, produjeron sus hijos, y esa es la estirpe, digamos, pura, desde el punto de vista genético, mientras que la otra estirpe es de la serpiente. Es decir, la unión entre Eva y el Nahash. Adonai es simplemente uno de los términos, el primero de estos términos era Hashem, con el cual ellos, por cierto, Adonai significa Señor mío o mi Señor, porque han querido establecer un plural, etcétera, no hace nada, para no decirle Yahvé. Llaman a Adonai o llaman a Hashem, para no nombrar el nombre de Yahvé. Ahora yo me inclino a pensar que Caín era rubio. Era más similar a ellos. Mientras que los adamitas debían ser los de cabezas negras. Según yo lo veo, Caín era más similar a ellos, por eso cuando se dice que le pondrá una señal, y Caín para que la gente lo reconozca, es quizás porque tenía un fenotipo como el de ellos. Definirlo simiesco, según mi opinión, es de la voluntad de condenarlo. Porque si era como ellos, obviamente, y si era de forma que representa a ellos, tuviera que dar, esto es mi opinión mía, ustedes deséchenla inmediatamente. Yo diría que era rubio. Allora,